Ok, hola chicos. Ahora lo que vamos a ver es el principio de Arquímedes. ¿Y qué es lo que me dice? Regularmente nosotros hemos experimentado, ya sea en el mar o en alberca, hemos visto que podemos flotar. Pero ¿esto a qué se debe? Se debe a que debido a la presión que está ejerciendo el agua hacia nosotros, nosotros podemos flotar, ¿no? En este caso, un antiguo matemático griego, mejor conocido como Arquímedes, fue el primero que descubrió el empuje vertical, que es más bien ejercido por fluidos, y a este se le conoce como el principio de Arquímedes, que simplemente anuncia lo siguiente, ¿no? Que dice: un objeto que se encuentra parcial o totalmente sumergido en un fluido experimenta una fuerza ascendente. Esta es la de empuje, eh, igual al peso del fluido desalojado, perdón. Esto es muy importante. Es igual al peso, o sea que nosotros sumergimos un objeto, va a ser el mismo fluido desalojado, ¿no? En este caso tenemos la siguiente imagen y decimos, para poder localizar, tenemos el siguiente ejemplo, ¿no? Para poder calcular la fuerza de empuje, que en este caso tenemos un disco de área A y de peso mg, ¿no? Lo tenemos a una altura h1, la primera cara de la superficie, ¿ok? La superficie. La altura h2 está a una superficie, es la superficie inferior, que en este caso se lo voy a explicar mejor aquí. Aquí lo tenemos, ¿no? Entonces, la altura que nosotros estamos, la diferencia de h2, que es la superficie inferior, y h1, que es la superficie superior, la diferencia de estas dos simplemente es la altura del objeto. En este caso, como ya habíamos hablado en temas anteriores, decimos que la presión en el punto superior de la parte es la presión absoluta más la presión atmosférica, perdón, más la presión manométrica, que va a estar dada por la densidad del fluido, la gravedad y la altura 1 que nosotros tenemos. En este caso, mi presión 2 va a estar dada por mi presión atmosférica, que también es la que está ejerciendo aquí arriba, más mi manométrica 2, que en este caso sería por mi altura 2. En este caso, conociendo estas dos, nosotros también decíamos que por Pascal decía que fuerza es igual a la presión por el área de cualquier objeto. Entonces, la fuerza que se está ejerciendo va a estar igual por la presión 1 por el área, y la fuerza 2 es igual a la presión 2 por el área 2. Como lo habíamos dicho, en los casos, en cualquier punto la fuerza va a ir perpendicular al objeto, o a las paredes, en este caso a la superficie del objeto. Entonces decimos que todas mis sumatorias de fuerzas van a ser igual a ¿qué? A una fuerza boyante o una fuerza de empuje, que es la de Arquímedes. Y esta fuerza va a ir hacia arriba. ¿Por qué? Porque el agua, ¿qué es lo que quiere hacernos? Es sacarnos. Por lo tanto, va a ser una diferencia de las fuerzas. En este caso, la fuerza 2 va a ir hacia arriba. ¿Por qué? Porque es perpendicular a la superficie. Y decimos que mi fuerza o mi sumatoria de fuerzas o mi fuerza de empuje va a ser igual a la fuerza 2, que es esta, menos mi fuerza 1. ¿Por qué? Porque aquí estoy señalando que todas mis fuerzas que vayan hacia arriba van a ser positivas. ¿Ok? Decimos que mi fuerza boyante o mi fuerza de empuje es igual, sustituimos F2, que es P2 por el área, menos F1, que es P1 por el área. Factorizamos, área, y nos va a quedar que es P2 menos P1. Sustituimos lo que vale P2, que P2 es presión atmosférica, más la manométrica 2,
que es ρGH2, menos la presión atmosférica, menos la presión manométrica 1, que es ρGH. ¿Qué pasa? Se van presiones atmosféricas y decimos que mi fuerza bullante, o en este caso de empuje, va a ser igual al área, perdón, por por la manométrica 2 menos la manométrica 1. Factorizamos ρg y nos va a quedar de la siguiente manera, que la fuerza bullante va a ser igual a densidad por gravedad por el área del objeto por la diferencia de alturas, que en este caso H2 menos H1, que era lo que les explicaba al principio, es la altura del objeto, exactamente. Y va a ser, por lo tanto, va a ser la densidad del fluido en el que está sumergido, que en este caso sería agua, la gravedad por el volumen sumergido. Ojo, aquí pongo volumen sumergido porque esto es muy importante. Entonces, mi fuerza bullante o mi fuerza de empuje va a estar dada por la densidad del fluido en la que estamos sumergiendo el objeto, la gravedad y el volumen sumergido. Que este, en su caso, también puede ser igual al peso. ¿Ok? Esto sería en el caso 1, cuando está totalmente flotando. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa cuando nos encontramos el siguiente caso? Esto es mayor conocido como de objeto sumergido. ¿Qué pasa? Nosotros hemos estado en una alberca, podríamos decirlo en este caso, y vemos nosotros que afuera de una alberca, si no hacemos ejercicio, estamos acostumbrados a que no podemos hacer unas lagartijas. Pero cuando estamos abajo del agua, no sé si lo han notado que muchas veces puedes hacer lagartijas hasta con una mano. ¿Por qué? Porque abajo del agua nosotros tenemos un peso aparente, que en este caso sería el caso 2. ¿Y qué es el peso aparente? Es simplemente la resta de nuestro peso real menos el empuje que está tratando de hacer el agua. ¿Ok? Que en este caso sería una sumatoria de fuerzas es igual a mi peso aparente. Todas mis fuerzas positivas van hacia abajo. Y decimos que mi peso aparente va a ser igual a mi peso real del objeto menos mi fuerza bullante o mi fuerza de empuje. Simplemente es eso, ¿no? Entonces, regresándonos, teniendo en cuenta, decimos que mi fuerza bullante va a ser igual, o mi fuerza de empuje va a ser igual a densidad del fluido en el que estamos sumergiendo por la gravedad por el volumen sumergido, que esto a su vez también puede ser igual a mi peso, ¿no? Ojo, lo más importante de esto, que todo el peso, un cuerpo que flota, desaloja su propio peso en fluido. En este caso, es lo que estamos viendo. Si está 2 libras, vamos a desalojar 2 libras de fluido. ¿Ok? Entonces, nos vamos a encontrar con el primer caso. Y decimos, tenemos un corcho que tiene un volumen de 4 centímetros cúbicos y una densidad de 207 kilogramos por metro cúbico. Mi pregunta es, ¿qué volumen del corcho se encuentra bajo la superficie del corcho que flota en el agua? ¿Y qué fuerza hacia abajo es necesaria para sumergir el corcho por completo? Ok, primero, ¿qué es lo que tenemos que hacer, chicos? Primero tenemos que sacar el peso del corcho. ¿Y cómo lo sacamos? Nosotros sabemos que la densidad es igual a la masa entre volumen. Por lo tanto, la masa es igual, es el peso aparente es el peso sobre la gravedad, perdón. Sustituimos y vamos a tener que la densidad es igual al peso entre la gravedad por el volumen del objeto. Pasamos gravedad por el volumen multiplicando y vamos a obtener que el peso es igual a densidad del objeto por la gravedad
por el volumen, que en este caso la densidad del objeto es 207 kilogramos por metro cúbico, la gravedad es 9.8 y el volumen, ojo, 4 centímetros cúbicos es igual a 4 por 10 a la menos 6 metros cúbicos, ¿ok? La multiplicación de eso me va a dar 8.11 por 10 a la menos 3 newtons. Sabiendo el peso, podemos calcular el volumen sumergido. ¿Y cómo lo encontramos? Simplemente decimos lo siguiente, ¿no? Que el volumen es igual que mi fuerza. Bueno, mi fuerza de empuje es igual a mi peso. Y la fuerza de empuje es densidad por gravedad por el volumen sumergido. En este caso, decimos que el peso, que es 8.11 por 10 a la menos 3, pasamos dividiendo densidad y gravedad. Ojo, ahora esta densidad, ¿cuál es? Es donde está sumergido el objeto. Va a ser 1000 kilos, que es agua, en este caso sería 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Por entre 9.8, perdón. Esto me va a dar 8.28 por 10 a la menos 7 metros cúbicos, o en este caso 0.828 centímetros cúbicos. Eso simplemente es lo que está sumergido. Sin embargo, ¿qué es lo que necesito yo para que se encuentre totalmente sumergido? ¿Qué fuerza necesito yo? Ok, vamos a encontrar una fuerza F más mi peso. Esto tiene que ser igual a mi fuerza boyante. Ok. Y tenemos el siguiente caso resuelto. Para encontrar la fuerza simplemente vamos a pasar sumando, vamos a pasar restando el peso y vamos a encontrar lo siguiente. Que mi fuerza boyante va a ser igual a densidad del fluido, la gravedad y el volumen sumergido. Ahora va a cambiar el volumen. ¿Por qué? Porque ahora quiero que todo esté sumergido. Va a ser 1000 por 9.8 por el volumen sumergido, que ahora va a ser del objeto, va a ser 4 por 10 a la menos 6 metro cúbico. Esto me va a dar una fuerza boyante de 39.2 por 10 a la menos 3. ¿Qué fuerza voy a aplicar yo? Simplemente el peso, 39.2 por 10 a la menos 3 menos 8.11 por 10 a la menos 3 me va a dar de 31.1 por 10 a la menos 3 newtons. ¿Ok? ¿Qué va a pasar de esto cuando yo lo suelte? No sé si se han dado cuenta ustedes o si hayan hecho ese experimento en la vida real. Cuando ustedes están en la alberca y meten una pelota, las pelotas flotan, ¿no? ¿Qué fuerza yo necesito para poderlo sumergir completo? Si lo han hecho, es un poco bastante esa fuerza. Es lo mismo que estamos haciendo con el corcho. Sin embargo, ¿qué va a pasar cuando yo lo suelte? Va a salir disparado. Es simplemente lo que nos está tratando de decir. Después de que yo suelte el corcho abajo del agua, va a salir disparado. Y encontramos nuestro último ejemplo. Y decimos, un globo meteorológico requiere operar a una altitud donde la densidad del aire es 0.9 kilogramos por metro cúbico. A esa altitud, el globo tiene un volumen de 20 metros cúbicos y está lleno de helio, que es 0.178 kilogramos por metro cúbico. Esa es la densidad del helio. Si la bolsa del globo pesa 88 newtons, ¿qué carga es capaz de soportar a este nivel? Ok. ¿Qué creen que es lo que debemos de hacer? Entonces, teniendo en cuenta esto, decimos que mi fuerza tiene que ser igual a mi peso. ¿Ok? Más mi peso adicional, que sería mi peso del globo, mi peso del helio, más mi peso adicional. Esto va a ser igual a mi peso, a mi fuerza boyante o a mi fuerza de empuje. ¿Que cómo estaría dado? ¿En qué
en qué fluido está operando el globo, en helio o en aire. En este caso sería en aire, ¿ok? Va a ser la densidad del fluido, que va a ser 0.9 kilogramos por metro cúbico, que es la densidad del aire, por la gravedad, por el volumen sumergido, que cuál va a ser, que es el del globo aerostático, que son 20 metros cúbicos. Entonces, 0.9 por 9.8 por 20 nos va a dar un total de 176 newtons, que es lo que va a estar empujando el, el aire, ¿no?, al globo. Por lo tanto, ¿cuál es el peso del globo? Del helio, perdón. Que es la densidad por la gravedad por el volumen del helio, que en este caso sería 20 metros cúbicos, que sería 0.178 kilogramos por metro cúbico por 9.8 por 20. Esto nos va a dar de 34.9 newtons. Eso es lo que pesa solamente el helio. Ahora, decimos que mi fuerza de empuje tiene que ser igual a mi peso que vamos a cargar más mi peso del helio más el peso del globo, ¿ok? Entonces vamos a pasar el peso del helio y el peso del globo restando, y va a decir que el peso que necesitamos es igual a mi fuerza de empuje menos el peso del helio menos el peso del globo. En este caso sería 176, que es la fuerza total que necesitamos, menos el peso del helio, que es 34.9, menos el peso del globo, que son 88 newtons, que esto nos va a quedar un total de 53.1 newtons. Ok, chicos, espero que hayan entendido. Si no entendieron, por favor déjenlo en los comentarios. Nos vemos. Hasta luego. Chao, chao.